Muy buenas noches, perdón que te interrumpa. Ana, perdón, adelante. Déjenme presentar a nuestro invitado de hoy, el coach Cuauhtémoc Paz, un gran amigo, colaborador, muy bueno y muy experto en el tema que sabe. Bienvenidos todos. Yo estaba esperando que me dieran las 8 en punto. Perdón si a lo mejor me tardé un poquito más. Avisos importantes. Como sabrán, hay un tema por ahí, de que a lo mejor nos podría tocar por donde estamos los anfitriones, nos podría tocar un apagón. Entonces, lo que tenemos es plan de contingencia. Si por alguna razón nos llegamos a desconectar, por favor, si nos ayudan a esperar, algunos nosotros ya tenemos algún plan para no dejarlos colgados, ¿no? Les prometo que aquí vamos a seguir, ¿no? Pero es importante comentarlo para que supieran que estamos como en esta parte. Ahora, como les decía, nuestro invitado de hoy que va a hablar de toma de decisiones es el coach Cuauhtémoc Paz. Voy a ceder la palabra. Como siempre lo hacemos, si tienen dudas o comentarios, tenemos el chat a su disposición para que comenten. Al finalizar el webinar, abrimos micrófonos para las aportaciones o comentarios que quieran hacer para que esto fluya mejor. Bienvenidos a otro martes de café. Y ahora sí, mi estimado coach, lo tuyo. Gracias, Ana. Perdón, me adelanté un poquito, pero aquí estamos. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias por el interés de participar en este webinar. Gracias a Sekiri, que es la empresa de Danae, que nos está abriendo este espacio para pues hablar con ustedes justamente de herramientas efectivas para la toma de decisiones. Sekiri tiene una vocación principalmente empresarial, que lo comprendemos, lo entendemos y tratamos de ajustarnos a eso, pero Dana también sabe que un servidor pues, se ha desarrollado básicamente en el sector público. Entonces, aquí hay un punto de convergencia entre ambas perspectivas en este webinar, y lo que vamos a tratar de aportar en esta noche, en esta hora, son elementos para la toma de decisiones que conjugan elementos de lo privado y de lo público, de lo empresarial y de lo gubernamental, pero incluso también de lo personal o de lo organizacional, no solamente tratándose de empresas o de organismos públicos. Entonces me parece que los elementos que aquí vamos a vertir pueden utilizarse en distintos campos. Simplemente pues requerirá del criterio, del buen juicio de quien pretenda utilizarlos en distintos momentos y en distintas circunstancias. Bueno, todos tomamos decisiones, ¿no? La toma de decisiones a la que ustedes se están enfrentando en esta noche, en este webinar, pues es una tarea que realmente todos hacemos de manera cotidiana, muchas veces a lo largo del día, para seleccionar entre distintas opciones y alternativas que se nos presentan, ¿no? Incluso Dana tomó la decisión de invitarme, yo tomé la decisión de participar, ustedes fueron convocados o vieron el anuncio de Sekiri y se decidieron formar parte de este webinar, están decidiendo conectarse y en algún momento, ¿saben qué? Qué flojera, puedes decidir, ¿no? Ojalá no suceda, pero puedes tomar decisiones a lo largo de eso, o te puede interesar algo y tomar una nota. Es decir, las decisiones las tomamos de manera constante. Todo lo que hacemos es una decisión, ¿no? Entonces, a lo largo del día, todos los días y todas las personas tomamos decisiones, ¿no? Casi siempre pensamos en que el tomador de decisiones es alguien que está en la cúspide de la organización, ¿no? Es el gran tomador de decisiones, pero a final de cuentas todos decidimos. Entonces, siempre estamos decidiendo, todos decidimos, ¿no? Decidieron qué comer hoy, es más, están decidiendo
ahorita mismo, ¿no? A distintas situaciones, continuar conectados. Nosotros tomamos decisiones, Dana y yo, respecto del apagón. Si nos viene el apagón, ¿qué alternativa tomamos, ¿no? Es decir, siempre estamos decidiendo, ¿sí? Y entonces, una de las exhortaciones que en la administración, en las ciencias administrativas, siempre se hace a los tomadores de decisiones es que seamos racionales. Este es un concepto de la economía neoclásica, ¿no? La racionalidad económica, el máximo beneficio al menor costo, ¿no? Este es un principio de la racionalidad, digamos, el principio de la racionalidad desde la perspectiva de la economía neoclásica, ¿no? Y precisamente para la toma de decisiones existe un proceso, digamos, de cómo tomar esas decisiones, es decir, cómo llevar a cabo una toma de decisiones desde una perspectiva racional, ¿no? El proceso racional de la toma de decisiones que básicamente tiene 5 pasos, digamos, ¿no? Y que básicamente todo va a girar en torno al primero de esos 5 pasos. El primero entonces sería identificar el problema sobre el cual vamos a tomar la decisión. Quizá mucho no nos gusta la palabra problema, ¿no? Es decir, no, bueno, es que necesito tomar una decisión, pero no sobre un problema. Bueno, pongámosle situación. Identificar el problema o situación sobre el cual debemos tomar la decisión. A mí tampoco soy tan partidario de la palabra problema, pero para términos pedagógicos y de exposición, me voy a anclar un poquito a ella, ¿no? Aunque ahorita vamos a jugar con otros elementos. Pero quedémonos con la palabra problema. Primero identifiquemos el problema, es decir, sobre el cual vamos a tomar la decisión, sobre la situación que nos está llevando a decidir una situación, o buscar alguna alternativa. Por ejemplo, mencionábamos el tema del apagón. Es una situación problemática que en algún momento se nos puede presentar y sobre la cual ya tomamos una decisión. ¿Qué podemos hacer? Ideamos un plan B, ¿no? En el caso de que pudiera presentarse un apagón mientras nosotros estamos exponiendo, ¿no? Luego, analizar ese problema. O sea, ya tenemos el problema, estamos de acuerdo que tenemos un problema. Luego hay que analizar el problema. ¿Por qué es un problema? Ahorita les voy a dar elementos para saber si un problema lo es o no. No tengamos que recurrir a la canción de Arjona, que además, con todo respeto, a mí no me gusta, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que hay veces que hay problemas que no son problemas. Entonces tenemos que analizar esa situación, analizar ese problema, identificar entonces qué origina, cuáles son las causas de ese problema y qué efectos tiene el problema, ¿no? Podemos encontrar que este problema que estamos viviendo, esta situación, es resultado de otros problemas que hay atrás y que este problema que estamos analizando tiene efectos problemáticos posteriores. O sea, por poner otro ejemplo, un ejemplo muy aplicado al tema de lo público, quizá decir que la deserción escolar en educación media superior, que es un problema, nos puede llevar a que tengamos jóvenes en edad productiva que no puedan vincularse al sector laboral en trabajos bien remunerados precisamente porque desertaron en educación media superior. Entonces, este problema nos puede llevar a otros, ¿no? El tercer elemento del proceso racional de la toma de decisiones es que hay que generar alternativas para atender la situación o el problema que estamos enfrentando. ¿A partir de qué? A partir de algunos elementos como por ejemplo el costo de solucionar el problema
a partir de el tiempo que nos pueda llevar, a partir de situaciones como si nos es pertinente o no, sobre todo para los colegas que se conectaron de algunas oficinas públicas, no pueden hacer ustedes algo que no está dentro de su marco normativo como institución pública, ¿no? Entonces, hay que identificar la alternativa óptima en función de los recursos, en función del tiempo, en función de si nos corresponde tomar alguna decisión dentro de nuestras competencias, ¿no? Entonces, general, alternativas, es decir, puede haber muchas formas de enfrentar un problema, encontrar la más pertinente, la más adecuada, la óptima, esa es la palabra, la alternativa óptima para atender el problema. El cuarto elemento que está ahí en el proceso racional es el análisis de las consecuencias. Ya no me estoy refiriendo a los efectos del problema, sino las consecuencias de atender un problema que se nos pudiera presentar y de la solución misma, esta solución que nos está generando. Por ejemplo, hoy con el tema de la pandemia, que tuvimos que optar en la mayoría de los casos por clases a distancia, en algunos casos por vía internet donde se puede y en algunos otros por la vía de la televisión pública, pero eso generó otros temas, ¿no? Es decir, le estamos dando una salida al paso al problema, pero tenemos lugares en este país donde no solo no hay conexión a internet, sino la gente en su casa no tiene una computadora, o lugares donde la televisión, ahora que se hizo el tránsito de la televisión analógica a la digital, pues no llega la señal, ¿no? Entonces tenemos también ahí un tema, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la decisión que hemos tomado para atender el problema y qué nos lleva a atender, ¿no? Entonces, eso es importante, el análisis de las consecuencias, y en función de todos estos elementos se tomaría la decisión al respecto de la situación que estamos enfrentando. Les decía yo que no me gusta tanto la palabra problema, pero que me iba a anclar en ella, porque nos puede representar en sí mismo algo problemático, valga el juego de palabras. Antes de entrar al tema de problema u oportunidad, ¿no? También ver el tema de, según la perspectiva de cada quien, si el problema lo es para unos y para otros no. Por ejemplo, sobre todo en el tema de lo público, voy a volver a insistir, muchos temas de la agenda pública no es porque sean un problema, es porque son temas que están muy posicionados en la opinión popular de la gente, que se han hecho tan comunes que se tienen que enfrentar, que se tiene que hablar de ellos, que se tienen que atender, aunque no sean un problema en términos objetivos, ¿no? Ahorita más adelante vamos a llegar a un punto donde hablemos de dialogar con el problema. Bueno, ahí vamos a tener elementos un poquito más tangibles para saber cuándo un problema, tenemos elementos objetivos, claros, de por qué podemos determinar que una situación es problemática o no. Pero también, y ahora sí, atendiendo a lo que estamos viendo en esta diapositiva, hay situaciones en las que donde unos vemos problemas, otros ven oportunidades. Y creo que me parece muy bueno verlo en este contexto. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Cuando algunos vieron al principio de la pandemia una situación problemática, y de hecho las hay, no estoy diciendo que no existan, donde algunos negocios tuvieron que cerrar, algunas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas,
tuvieron que cerrar, despedir gente, hacer ajustes, etcétera. Eso generó pues un escenario muy problemático. Sin embargo, otros, y voy a poner el caso de un empresario, de hecho es actor, pero justo acababa de iniciar, tendría 1 o 2 años no más de 2 años de haber iniciado con un restaurante de estos bistro, ¿no? Es decir, un lugar más o menos elegante, bonito, pero no muy grande. Tenía de empleados entre 15 y 20 empleados, y se viene el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc, te dejamos de escuchar. ¿Los demás nos escuchan? ¿Me podrían confirmar? ¿Que sea por chat? No, no se está escuchando. Él no se A escucha. usted, coach, sí le escuchamos, pero ya el doctor ya no. El invitado no. Ok. Ya no. A lo mejor le llegó el apagón. Bueno, si es así, no se preocupen, les pido que me den unos minutitos. Bien, ya se conectó. Claro que sí. Claro que sí. Aquí estamos. Claro que sí. Bienvenido, coach, de nuevo. Ya estoy aquí, no sé si me estoy viendo. Ah, ya estoy. Sí. Listo. Ok, gracias. Bueno, Usted. les preguntaba, perdón, ahorita voy a tratar de reiniciar la presentación, aunque ahora estoy en el celular. Déjenme Yo ver. pongo la presentación si quieres. Si me haces favor, Dana, y Yo la donde pongo. me quedé, porfa. Y ahorita la pongo. Gracias. Bueno, les decía, este empresario vio que se venía la pandemia. De hecho, la idea surgió incluso antes de que se decretara el semáforo rojo, y él se puso a pensar qué podía hacer, porque no iba a despedir a su gente, no tenía la intención de despedir a su gente, y lo que él hizo fue ver qué posibilidades le planteaba justamente el escenario de la pandemia. Vio que lo que se iba a convertir en un negocio era el tema de la sanitización de los espacios, de las casas, etcétera. Y lo que hizo fue vincularse con algunos proveedores y algunas otras empresas, buscar equipos, buscar estas sustancias para sanitizar, etcétera. Capacitó a sus meseros, a sus cocineros y a la gente de su restaurante, y pues empezó con el tema de la sanitización. Para cuando se decreta el semáforo rojo, él empieza a anunciar y empieza a apoyarse en su propio equipo de trabajo para echar a andar temporalmente una empresa de sanitización, casas, de escuelas, de otros lugares, ¿no? De negocios, etc. Entonces, no estoy seguro de que haya obtenido las mismas ganancias que tenía con su restaurante, ¿no? Pero de alguna manera dejó de perder. Al final de cuentas siguió entrando un ingreso, mantuvo a su gente ocupada, ¿no? Y con trabajo. Entonces, él, donde se venía un problema, él vio una oportunidad, ¿no? Ahora, esto es ante un problema de las características que estamos viviendo hoy en día, pero hay situaciones en las que la oportunidad puede ser todavía mucho mayor. Es decir, el problema nos puede llevar a situaciones de oportunidad para desarrollarnos. Y justamente es algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, donde justamente vemos las diferencias entre el problema y la oportunidad. El problema justamente parte del diagnóstico de que algo está mal, ¿no?
hay una situación que nos es contraria, hay una situación que nos está presentando un peligro, una situación en la que podemos, no sé, cerrar la empresa, tener pérdidas, despedir gente, en el sector público no se diga, ¿no? Problemas públicos, conflictividad social, etcétera. Algo está mal. En cambio, cuando lo vemos como oportunidades, es una circunstancia, una coyuntura que hay que aprovecharlo, ¿no? El problema, ver la perspectiva, casi siempre desde la perspectiva del problema, apunta a que lo solucionamos y nos mantenemos como seguimos, ¿no? El mantenimiento. La oportunidad está orientada al desarrollo, ¿no? A impulsarnos a algo más, a un estadio diferente, un estadio superior de la situación en la que estamos. La perspectiva del problema apunta al por qué, y me parece que es importante decir por qué estamos en esta situación, qué nos orilló, qué nos trajo hasta acá, ¿no? Pero la oportunidad, además de eso, nos puede llevar a preguntarnos, ¿y qué pasaría si hacemos esta modificación, si nos vamos hacia esta hacia esta alternativa? ¿Qué pasaría si le damos el brinco a la situación que está? Y entonces, enfocarnos en el problema nos llevaría, y qué padre, a solucionarlo, pero verlo como oportunidad nos lleva a generar beneficios aún por encima de la situación problema. No sé si hasta aquí esta parte queda clara, pero me parece que, y por eso decía, me quiero aferrar a la palabra problema, porque la quiero usar de base para lo que sigue, ¿no? A partir de problema, de la perspectiva problema, pues vemos lo demás. Ahora aquí, esta frase es bien importante. Las oportunidades, digo, no siempre van a estar ahí, hay que aprovecharlas, pero todavía podríamos pasarlas por alto. Lo que sí no podemos es darle la espalda a los problemas. Quizá no aprovechemos una oportunidad y si nadie se da cuenta no pasa nada. Pero lo que no podemos dejar de hacer es atender el problema. Porque el problema entonces sí pasa como la bola de nieve, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y tiene efectos en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestra área de función pública o nuestra vida misma. Entonces, tenemos que ver esto desde esa perspectiva. Ahora, ¿cuál es, hasta este momento, la diferencia justamente entre ver un problema como tal y ver esa situación, esa misma situación, como una oportunidad? Y antes de todo esto, hay dos elementos que tenemos que tener muy claros y que no son un paso previo del proceso racional, sino más bien son un tema de actitud, digamos, o de postura mental. Entonces, si pasamos a la siguiente, Dana, estamos hablando de la diferencia del proceso racional, o más bien de adicionar al proceso de racionalidad en la toma de decisiones, lo que sería la conciencia y la visión. Creo que todos los que nos vinculamos a estos temas, desde la perspectiva público-privada, más o menos sabemos qué es la visión, ¿no? Por los temas de planeación estratégica. Pero yo les pedía verlo junto con el tema de la conciencia. El primer tema, entonces, la conciencia es ver las cosas como son, ver lo que son o ver lo que es la situación que estamos enfrentando. Tener conciencia, claridad de lo que estamos enfrentando. Sin embargo, la visión es lo que podría ser, ¿no? Por eso, cuando hacemos la diferencia entre problema y oportunidad, creo que primero tenemos que tener claro la conciencia y la visión.
Eh, yo trato de ser muy espiritual en muchas cosas y a mí me queda claro que el tema de la visión siempre nos va a dar un referente de nuestro desarrollo personal, de nuestro equipo, de nuestra empresa, de aquello en donde estemos desempeñando un propósito, ¿no? Entonces, hay situaciones problemáticas como las que ya hemos puesto de ejemplo en lo público y en lo privado, que ahí están, que son una situación que tenemos que analizar con los elementos que ya vimos con algunos otros que vamos a ver, pero siempre tener la dirección, la guía de nuestra visión, hacia dónde vamos, cuál es nuestra perspectiva. En otras palabras, y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, la conciencia, digamos, sería ver el árbol. Ese árbol puede ser nuestro problema, ¿no? Ok, de hecho hay un método que yo aplico, que los participantes que están ahorita con nosotros, que vengan de alguna organización pública, pues conocerán, es el marco lógico, ¿no? Y el marco lógico, uno de los elementos de la metodología es el árbol de problemas. Ahí está el problema. Pues vemos el árbol, ¿no? Yo estoy haciendo esta analogía de la vieja frase de la diferencia entre ver el árbol y ver el bosque. Bueno, podemos ver el árbol, podemos tener ahí el problema, sus raíces, sus ramas, es decir, sus causas y sus consecuencias. Ahí está un problema. Pero verlo desde la perspectiva de nuestra visión, y nuestra visión justamente sería el bosque, todo este conjunto de elementos del entorno, de nuestro propósito, de hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos avanzar en los próximos años, y ver ese problema en función de todos estos elementos del contexto, ¿no? Entonces, no solamente es ver la situación sobre la cual vamos a tomar una decisión, sino tomar esa decisión en función de la guía que nos da la visión, el bosque en su conjunto y la ruta que en algún momento nos hemos planteado. Entonces, en ese sentido, mi invitación es justamente a que siempre en la toma de decisiones tengamos claro de dónde partimos, quiénes somos. Yo es algo que le comparto a mis alumnos de la universidad, y justamente utilizo la metodología del marco lógico, pero antes de utilizarla y antes de hacer algún ejercicio tanto de planeación estratégica como el marco lógico, les digo que definan, digo, en este caso son estudiantes, pero hacemos un ejercicio de laboratorio de política pública y les digo, ante ese escenario, ¿ustedes quiénes son? Porque en función de quién son ante el problema, sabrán qué decisión tomar, ¿no? Ante un problema, ustedes pueden ser quien padece el problema o quien tiene la responsabilidad de resolver el problema. No siempre son la misma persona o el mismo actor, ¿no? En el caso de la administración pública nos está muy claro, ¿no? El administrador público es un solucionador de problemas públicos, ¿no? En el caso de una empresa, si la empresa no soluciona, la empresa misma puede ser la afectada. Aunque de primera instancia el afectado pudiera ser un cliente, un efecto de ese problema es que el cliente se nos vaya, ¿no? Que ese problema que no pudimos resolver haga que nuestros clientes queden insatisfechos y decidan irse con otra empresa, ¿no? Por ponerlo como ejemplo. En el caso de lo público, pues bueno, ustedes saben cuáles son las consecuencias. Hay un mercado político, hay un mercado electoral, ¿no? Hay superiores jerárquicos que pueden sancionar la ineficiencia, ¿no? O hay instancias como Contralorías, órganos internos de control
control, etcétera, que pueden tomar decisiones en función de no atender un problema, de ser negligente con él, etcétera. Entonces, ¿quiénes somos ante el problema? Nos va a llevar a tener una perspectiva del árbol y una perspectiva diferente también del bosque y de la ruta que tenemos que trazar. Por ejemplo, en el caso de la administración pública, hay un elemento que, si no lo conocen, les invito a que investiguen sobre él. No lo puse en la bibliografía porque me estoy acordando ahorita, que se llama creación de valor público. Nuestra visión tiene que estar orientada al tema del valor público. Y el valor público, entre otras cosas, una muy importante es cumplir el propósito para el cual la organización en la que trabaja el servidor público fue creada, ¿no? Es decir, si tuviéramos una secretaría de salud, no quería hablar de esto, si tuviéramos una secretaría de salud federal que estuviera guiada bajo esta perspectiva de valor público, lo que debería andar buscando es la salud pública, ¿no? Entonces, la pregunta ahorita es si la actual Secretaría de Salud Federal tiene en su perspectiva la generación de valor público, ¿no? Los datos hablan, no quiero polemizar más. Me quedo con eso. Nos van a colgar si hablamos de política. Pero te voy a ayudar con un ejemplo porque me encantó lo que dijiste del valor público, que en realidad, en términos, y te hago mi aportación aquí, en términos empresariales, es lo mismo que hemos dicho en varias ocasiones, que tiene que ver con este propósito que tiene tu empresa o este propósito que tienes tú en la vida como persona, como individuo. Y entonces al momento de tomar decisiones, estas deben estar en sintonía hacia ese propósito. O sea, cuando tomas una decisión empresarial que no va en sintonía al propósito, que te saca de donde quieres llevar a tu empresa, de esa visión de la que estás hablando y todo, te vas alejando del camino. Y a nivel personal, las decisiones individuales que tomamos de nuestra vida, relaciones familiares, economía inclusive, una decisión que no te lleva hacia tu propósito, como ese tema, espero que no sea menos polémico, pero como el famoso Buen Fin, que de repente la gente compra cosas que no necesita o que no están en su proyecto y en el propósito, te acaban llevando a una realidad económica muy diferente, ¿no? Entonces, para que vean, hay muchas aplicaciones a esta parte. Esa era mi aportación, coach. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, genial, Dana. Justamente pusiste este ejemplo del Buen Fin, ¿no? Fíjense, ahí no hay un problema, ¿no? Pero te lo puedes generar, es decir, tienes una situación en la que piensas que tienes una oportunidad, ¿no? Y vas y das el tarjetazo porque te lo dieron en abonos chiquitos para pagar poquito, pero al rato estás endeudado y eso está afectando el que tú sigas adelante, ¿no? Es decir, no alineaste la toma de tu decisión a tu visión, a tu propósito, hacia dónde quieres llegar, hacia cómo quieres vivir, hacia lo que quieres. Entonces, hay infinidad de ejemplos que podríamos dar respecto de esto, es decir, de ver el problema, de ver la situación y tomar una decisión en función de la perspectiva de nuestra visión de vida, de nuestra visión como organización pública o de nuestra visión como empresa, ¿no? Entonces, el tema es interesante. Por ejemplo, hace rato puse el ejemplo del restaurantero que transformó su empresa en una empresa ahora de sanitización, con todo y que la palabra está mal, ¿no? Pero bueno, pues, se popularizó y la uso precisamente para que todos sepamos que estamos hablando de lo mismo, pero no está no estaba en su visión. O sea, seguramente él puso un restaurante porque siempre soñó tener un restaurante y quería tener un restaurante, ¿no?
y a lo mejor le gusta cocinar o le gusta atender a los clientes, a los comensales, etcétera, ¿no? Y de repente las circunstancias le hicieron dar un giro. No sé si aquí el caso de la visión aplique tanto o sean decisiones temporales, teniendo la visión clara de que en su momento cuando las cosas se regularicen o al menos sean menos problemáticas, se pueda retomar lo anterior, ¿no? Porque de repente hay situaciones en las que uno toma camino y pasa el punto de no retorno. Entonces, cuidado con esas situaciones. Yo voy a poner un ejemplo personal. Yo estudié, yo soy de la Ciudad de México, yo estudié la maestría en Tijuana. Mi decisión de irme a estudiar la maestría en Tijuana obedeció a que en esos tiempos, la única, bueno, había 3 programas sobre estudios regionales en el país, uno en la Ciudad de México, uno en Jalapa y uno en Tijuana, y el mejor programa de desarrollo regional era en Tijuana. Entonces yo decidí irme a Tijuana con la idea de que me voy 2 años y regreso, ¿no? Y me fui 2 años a Tijuana y en 2 años pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, uno conoce gente, hace amigos, se vincula, le gusta el lugar, etcétera. Y ustedes pregúntenme, terminando la maestría, si yo me quería regresar a la Ciudad de México. No me quería regresar a la Ciudad de México, yo me quería quedar en Tijuana. Afortunadamente para mí, en ese momento las circunstancias operaron a favor de mi visión original, que era regresar a donde yo tenía planeado originalmente estar. Pero si ustedes me hubieran preguntado cuando terminé la maestría, yo me hubiera querido quedar en Tijuana, ¿no? No encontré trabajo en Tijuana, los gastos me estaban ahorcando, etcétera, y surge una oportunidad laboral en México, Cámara de Diputados, y las circunstancias me obligaron a regresar, ¿no? Pero yo ya había perdido mi visión en ese momento, yo ya andaba por ahí. Entonces, hay circunstancias así que tienen que tenernos muy claro, y para eso es bien importante el tema de la visión como referente a las decisiones que estamos tomando. Bueno, pasamos a la siguiente, Ana, por favor. Ahora, hay una tentación de, en muchos casos, no irnos a atender el problema, sino los síntomas del problema. Pongo ahí, puse el título de esta diapositiva, que es el título de un artículo de un académico norteamericano que se llama Charles Lindblom, que se llama La ciencia de salir del paso. Yo lo pongo como pregunta, la ciencia de salir del paso. Quienes están en el sector público conocen seguramente a Charles Lindblom o a este artículo, porque está en un clásico de los 90s, no estoy hablando de radio ni de música, sino de un libro de la administración pública, de una serie de antologías del doctor Luis F. Aguilar Villanueva sobre políticas públicas, desde el diseño de la agenda pública, el diseño de políticas públicas, la hechura de políticas públicas, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Es una antología de artículos que hizo este académico del Colegio de México en los 90s, y uno de ellos era este artículo de Charles Lindblom. Y él habla justamente de la ciencia de salir del paso, que básicamente la columna vertebral del artículo es que al atender un problema público, administración pública, pero no se puede trasladar hacia otros temas, podemos ver que el problema es tan complejo, de tal magnitud, que hay veces que lo más conveniente, según él en este artículo, no es irse a la raíz, sino andarse por las ramas, ¿no? Es decir, atender los efectos del problema y no irse a la raíz del problema. Esta situación no la comparto yo del todo. Yo me atrevo a
a disentir, perdónenme, ¿no? Sí, porque unos van a decir, no, pero este es un clásico de la administración pública, sí, pero yo disiento de él. Porque finalmente, si el problema sigue ahí, va a seguir generando los mismos efectos, va a seguir generando situaciones problemáticas, ¿no? Es decir, el asunto no es darle dinero a los jóvenes en edad de estudiar, no solamente eso, hay situaciones en las que podemos atender el efecto siempre y cuando estemos poniendo una buena cantidad de nuestra atención en resolver el problema, pero si ignoramos el problema y nos andamos por las ramas, va a pasar como en esta frase que dice, y cuando desperté el dinosaurio seguía ahí. Cuando nos demos cuenta de que se nos acaba el dinero, venga alguna situación de crisis, etcétera, el problema va a seguir ahí. Ya la compuse. ¿Sí? No, es que le apreté otro botoncito y ya. Ya, gracias. ¿No? Entonces, existe la tentación muchas veces en la toma de decisiones sobre una situación problemática, que si nos vamos o nos podemos ir al problema, que muchas veces está condicionado por muchos factores económicos, etcétera, o nos vamos a resolver los síntomas del problema. Y no siempre el asunto es resolver los síntomas del problema. Por ejemplo, yo soy un estudioso de los temas municipales y siempre que voy a un lugar, siempre, yo creo que por eso no he viajado en el último año, ¿no? Tengo un karma ahí, porque soy bien criticón de los lugares a donde voy. La verdad es que tenemos un país hermoso, casi siempre me han tratado muy bien en distintos lugares donde he ido, pero por ejemplo, algo que no puedes ocultar es el tema de los baches, ¿no? Y muchas veces un problema como el tema del mantenimiento de las calles de nuestras ciudades o nuestras localidades en el país tiene que resolverse de raíz, pero muchas veces nos vamos justamente a solamente resolver los síntomas, es decir, a bachear el problema y creo que todos hemos transitado por calles bacheadas, es que ya no sabes qué es peor, si el bache o el montecito que dejaron al bachear, ¿no? Entonces no sabes si es peor si si la llanta de tu carro se va al bache o andas brincando en las plastas que dejaban ahí sobre el pavimento, ¿no? Y ese es un tema de que sea por recursos o por lo que sea, se tomó la decisión pues solamente de tapar los baches. Y estoy tomando el tema de las calles, pero se pueden parchar muchos temas en el tema de lo público y también en el de lo privado, de tomar decisiones sobre los síntomas del problema, que a final de cuentas nos van a generar una maraña y que, aparte de que tenemos ya una situación ahí problemática, resultado de un conjunto de situaciones de parche, no estamos atendiendo el problema de raíz, ¿no? Entonces, aquí el asunto es cuidado con la tentación de atender solamente los síntomas y no atender el problema que les da origen. Si pasamos a la siguiente, por favor. Hay otra falla común en la toma de decisiones. Cuando vemos realmente si tenemos un problema definido con términos objetivos, o creemos que hay una falta de solución y que ese es el problema. Déjenme, me explico. Ahí puse dos ilustraciones. Uno son unos libros de leyes, ¿no? Con todo respeto a los abogados, si es que hay abogados aquí, perdón. Y otro es una maquinaria ahí que se utiliza para aplanar las calles.
Muchas veces pensamos, y esto es bien común en los temas públicos de este país, y sobre todo en la clase política de este país. No estoy hablando de un solo partido, ahora sí estoy hablando genérico, que pensamos que un problema público siempre se tiene que resolver con una ley. Y vean la maraña que tenemos de leyes en este país, ¿no? Reglamentos, ley que reglamenta el artículo fulano de tal de la Constitución, reglamento que de la ley que reglamenta y tenemos un garimatías ahí, ¿no? Porque pensamos que un problema público se va a solucionar con expedir una ley, cuando quizá el problema se tenga que atender con medidas de política pública y no con una ley. Entonces, cuando hago el ejercicio de marco lógico con mis alumnos en UNAM, muchas veces cuando estamos definiendo el árbol de problemas y vemos las causas o el problema central, y hay veces que me ponen, es que hace falta una ley o un reglamento o una norma que regule. Pues, espérame. Estamos hablando del árbol de problemas, no del árbol de objetivos. A lo mejor tu problema, ya definido como problema, puede contribuir a su solución en que haya una ley, pero el problema no es la falta de esa ley. No sé si me estoy explicando. Es decir, un problema no es la falta de solución. El problema se define por sí mismo y en su solución puede haber elementos de los que estamos hablando, pero su ausencia no son el problema. Pongo ahí el tema de la maquinaria. Trabajé con una persona en mi último cargo en el gobierno federal que venía, no voy a decir de qué estaba, para que no aten cabos. Pero esta persona en algún momento fue presidente municipal y presumía que que gran parte del éxito de su gestión, porque él pensaba que su gestión había sido exitosa, era que de sus primeras decisiones fue que el municipio se hiciera de maquinaria. Y yo decía, oiga, ¿y para qué la maquinaria? No, es que un municipio de vanguardia tiene que tener maquinaria para las calles, para el alumbrado público, para los servicios. Sí, pero mi pregunta que yo le hacía es, ¿lo requería su municipio? ¿No tenían ya maquinaria? ¿O realmente era lo prioritario tener maquinaria? ¿No? Y me acordaba, cuando estaba haciendo esta presentación, de una anécdota también de un presidente municipal de allá del norte del país, que cuando estaban también atendiendo un tema ahí con sus calles, planeándolas, nivelándolas, pues llega el director de obras, ¿no? Y le dice, oiga, presidente, creo que vamos a tener que comprar un teodolito. ¿Sí saben lo que es un teodolito? Y dice el presidente, no se ande con pequeñeces, usted disponga del recurso, no hace falta un teodolito, cómprese un teodolón. ¿Sí? Entonces, no, señor presidente, la cosa esta se llama teodolito, no es porque sea chiquito, ¿no? Sino porque, entonces, tener esta situación muy clara. El problema no es la ausencia de soluciones, entonces también tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cómo sabemos que un problema es real, existe, no está sujeto a la opinión subjetiva o al regateo político? Y aquí también me permitiría utilizar el término político al interior de las empresas, que también se da, desde luego, la lucha por poder, ¿no? ¿Cómo sabemos que un problema lo podemos compartir con elementos tangibles para que todos entonces entendamos que ese realmente es un problema? Y eso está en la siguiente diapositiva.
si la ponemos, por favor, la diapositiva que sigue, que es una de las sugerencias para tomar decisiones, es conversar con el problema o la situación. Es decir, ¿de verdad nos estamos enfrentando a un problema? Yo considero que un problema o una situación tiene al menos 3 elementos para definir si realmente nos estamos enfrentando a una situación que sea de urgente atención, que no podamos evadirla, que no tengamos que irnos a los síntomas, que podamos irnos a las raíces, ¿no? Un problema tiene magnitud, es decir, ¿a cuántos está afectando el problema? Es decir, por ejemplo, en una cadena de producción donde nuestro control de calidad puede ser muy bueno y donde por ahí tengamos 2 o 3 desperfectos en los productos que salieron al mercado, la magnitud en realidad es irrelevante, ¿no? Quizá implicaría hacer algunos ajustes ahí, ver por qué se colaron esos productos, etcétera, pero no es un problema de gran magnitud. En el tema de lo público podría ser, por ejemplo, cuando una situación abarca a un conjunto de población muy amplio. Entonces es un problema de gran magnitud. Pensémoslo visualmente, ¿no? Con una línea horizontal. ¿Cuántos abarca la magnitud del problema? Pero otra cosa es la gravedad, es decir, qué tan profundo es el problema. Es decir, qué tan graves fueron las fallas en esta construcción. Es decir, bueno, fueron 2, pero fueron muy graves. O en el caso de un problema no afecta a la pérdida que se pueden verificar de el tema de la pandemia, por ejemplo, es un tema de magnitud, se contagia mucho, ya contagia mucha gente, ¿no? Y unos podrán decir, bueno, pero de todos esos contagiados, pues no se han muerto tantos, ¿no? Pues depende de dónde lo ves, ¿no? Hoy por hoy el COVID es la segunda causa de muerte a nivel nacional después de las muertes violentas. Entonces, son elementos cuantitativos. ¿A qué tantos afecta? ¿Cuánto los afecta? ¿Qué tan profundo los afecta? Y otro elemento, un tercer elemento, es el tema del contexto. El contexto es necesario, es importante, tiene que ver mucho también con los elementos de la visión que ya mencionábamos, para decir o para entender en dónde estamos parados. Lo pongo rápido como ejemplo para que me dé tiempo de avanzar. En los casos que mis alumnos de la universidad generan para resolver, ser evaluados, una alumna ponía el tema de los embarazos en jovencitas adolescentes en edad de educación media superior, secundaria y educación media superior, en Querétaro. Y yo le decía, oye, en cuanto a magnitud bien, en cuanto a gravedad bien, el problema es el contexto. Porque si tú me plantearas ese tema en Ciudad de México, tendríamos otra alternativa para solucionarlo distinta a estados como Querétaro, Guanajuato, Puebla, ¿no? Estados con una sociedad muy conservadora, donde estrategias, por ejemplo, como el tema del aborto, tema de la salud reproductiva, etcétera, adquieren otro matiz. ¿Sí? Y que cuando estás en el tema de lo público tienes que sondear desde esa perspectiva cómo abordas el problema sin que atender un problema de salud pública te genere un estallido, una conflictividad social. Y eso es otro elemento que vamos a tocar rápidamente. Pero quiero que quede muy claro. Con esos elementos, sobre todo con los 2 primeros, ya no nos vamos a la canción de Arjona. Queda muy claro. El problema es problema porque afecta a tanta gente y la afecta de manera grave, ¿no? Entonces, eso es importante.
Entonces, converse con el problema o con la situación a partir de la cual la está sonando y plantéese, sí, gracias por la siguiente diapositiva, plantéese situaciones, plantéese escenarios como estos que están aquí en esta diapositiva. Hágase estas 4 preguntas. ¿En dónde estamos? Es decir, ante su problema, si usted no le ha metido mano en el tiempo actual, ¿en dónde está frente al problema? La segunda es, ¿hacia dónde vamos? Es decir, si no le metiéramos mano al problema o a la situación, ¿esto hacia dónde nos lleva? ¿No? El problema se puede ir haciendo más grande o ampliar su magnitud, es decir, puede ir creciendo y llevarnos a situaciones donde, por ejemplo, una pandemia ahora nos está llevando o agudizando una crisis no solo de salud, sino económica, etc. Esta segunda pregunta es la pregunta del Buki. ¿A dónde vamos a parar? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿hacia dónde queremos ir? No, pues queremos solucionar el problema. Queremos que nuestra cadena de producción salga impecable, salga inmaculada, ¿no? No haya cero errores. Queremos erradicar el analfabetismo. Ah, ok, padrísimo. ¿En cuánto tiempo? Ah, caray, creo que nada más tenemos los años que nos quedan de administración federal, estatal o municipal, dependiendo de donde ustedes estén. Y entonces es pertinente la cuarta pregunta, ¿hacia dónde podemos? A lo mejor ya no tenemos mucho tiempo, a lo mejor no tenemos tantos recursos, a lo mejor no tenemos tantas competencias en términos del área donde nos toca trabajar, ¿no? Pero entonces, estas 4 preguntas nos plantean escenarios que de alguna manera dirigen nuestra toma de decisiones. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos si no hiciéramos nada? Si decidiéramos no hacer nada. ¿Hacia dónde queremos ir y hacia dónde podemos ir con los elementos y los recursos que tenemos? Siguiente, por favor. Ok. Rápidamente, no voy a meter mucho en esto para dar tiempo a un diálogo con ustedes, si se diera el caso. Calidad de la decisión. Esta es una perspectiva quizá muy técnica, muy tecnocrática. Es decir, podemos tomar la mejor decisión, la decisión más objetiva, apegados a las especificaciones y exigencias técnicas, la óptima, la decisión óptima. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las más aceptadas, aun cuando sean las de mejor calidad. ¿Por qué? Sobre todo hablando del tema de lo público. Porque afecta cuestiones subjetivas. Una decisión tiene que tomar en cuenta a los involucrados, sobre todo en el tema de lo público, pero muchas veces también en el tema de lo empresarial, es decir, ¿quién lo va a operar? Pues sí, ya no me van a correr de mi empresa, pero me pidieron que me aguantara con una reducción de sueldo, ¿no? Entonces, estas decisiones se tienen que tomar en consenso. Entonces, puede haber decisiones impecables técnicamente, pero que no sean aceptadas o por los operadores o por los beneficiarios. Tengo un ejemplo, pero no me voy a detener en eso, pero pongo una bibliografía al final, pero les voy a adicionar tanto la de Charles Lindblom, que mencionaba hace rato, como este ejemplo que iba a poner de una experiencia municipal en Jalapa, Veracruz, que yo tuve la oportunidad de conocer directamente y de evaluar, y que me parece una buena metodología para que los involucrados en una situación, que en este caso era una obra pública, bueno, el proceso de las obras públicas en el municipio de Jalapa, se sintiera tomado en cuenta y aceptara las decisiones que se tomaban desde el gobierno municipal. Entonces, lo pongo aquí nada más para mencionar. La siguiente, por favor, Dana. Rápidamente, las trampas en la toma de decisiones. La premura nos está comiendo el tiempo y de repente tomamos una decisión porque hay que tomarla. Cuidado con eso. Cuidado
con el tema de la información completa, y esto es general, ¿no? Que tenemos que tomar una decisión y la tomamos a partir de los elementos que tenemos, y cuidado también, porque puede ser nuestro marco referencial es imperfecto, es incompleto, hay elementos fuera de nuestro control, dependemos que otras circunstancias sucedan para que nuestra decisión sea exitosa, y también la confianza excesiva en el juicio propio, ¿no? A mí mi intuición me dice cuidado, tener elementos más objetivos como las que ya vimos anteriormente. Y por último, el siguiente, por favor. Rápido, sumarizamos entonces. Todos constantemente tomamos decisiones. Hay un proceso que se conoce como el proceso racional para tomar decisiones. ¿Racional por qué? Pues parte de esta perspectiva de maximizar beneficios con el menor costo. Las decisiones se toman para enfrentar un problema o una situación, o para aprovechar una oportunidad, convertir ese problema en oportunidad. Es necesario tener conciencia y visión, es decir, ver el elemento que estamos atendiendo sobre el cual vamos a tomar la decisión desde la perspectiva de la visión personal, organizacional, empresarial que tengamos. Podemos atender el problema o sus síntomas, esa es una pregunta. No confundir el problema con la falta de solución, conversar con el problema, plantear escenarios, decidir entre la calidad de la decisión o la aceptación de la decisión, y tener cuidado con las trampas en la toma de decisión. Básicamente ese es el resumen de lo que hemos visto en esta hora, y pues si no hubiera otra cosa, pues yo estoy a sus órdenes para escuchar comentarios o alguna inquietud que pudiéramos dialogar en este momento, y darle las gracias de nuevo a Danae y a Sekiri por este espacio. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Fíjate que yo quisiera rescatar algunas de las cosas que pones aquí en este resumen. Ya saben, desde mi perspectiva más sí, más empresarial, ¿no? Y más del tema de desarrollo humano, pero hay algo que es muy constante en la toma de decisiones. De hecho, yo en el webinar de la semana pasada, el martes de la semana pasada, yo les decía, si vas a emprender un negocio, si vas a ser empresario, si quieres un nivel jerárquico más alto, si eres un empleado y quieres desde una coordinación, ya ni hablemos de gerencias o direcciones, ¿no? Si quieres tener ese crecimiento, tienes que acostumbrarte a tomar decisiones, porque se trata de tomar decisiones, como tú dijiste al inicio, no nada más es en eso, realmente todos tomamos decisiones constantemente. El ejercicio de practicar tomar decisiones y sentirse cómodos tomando decisiones de forma racional, como lo dices, me parece que para quien no se siente tan cómodo, debería ser algo que se practique más. Lo que pasa es que, y creo que estarás de acuerdo conmigo, a veces hay un gran miedo al momento de tomar decisiones, ¿no? Y es aquí donde yo quisiera hacer como una breve pausa. Hace rato decías causas o razones o cosas por las que no debemos tomar decisiones, y en general las decisiones no se pueden tomar con miedo, porque generalmente el miedo te va a congelar, el miedo te va a impedir que tomes decisiones. O, como decía hace rato, en vez de que te lleve una decisión apresurada, el miedo también te puede llevar a tomar la decisión incorrecta. O bueno, la decisión menos acertada, llamémosle así, ¿no? Entonces, ojo con el miedo. Yo les diría, ojo a nivel ser humano con el sentir miedo al tomar decisiones. Empiecen a hacerse conscientes de las decisiones que toman, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero no de forma consciente. Sí es cierto que las decisiones importantes deberían ser más racionales, aunque pues también tenemos un poquito el sexto sentido, y sin caer en lo que decías, que me encantó, de confiar demasiado en nosotros mismos, también hay que entender que hay cosas que la razón a lo mejor tiene dudas, pero que tú sientes algo y dices, como que me late que sí, ¿no? Entonces,
ojo con esa parte. Y fíjate que, híjoles, creo que en lo personal, esto que decía, hablabas del valor, de la misión, del propósito, es que es la mejor guía. O sea, la mejor guía para tomar una decisión es entender si esto me va a llevar a donde sea que quieran llegar. Y ojo, a donde quieran. No hay bueno y malo. No hay un checklist de lo que es correcto. No, cada quien tenemos nuestra propia vida, nuestras propias prioridades, creencias, valores, ideales. Si a ti te hace sentido esa decisión, puede que al de al lado no, y puede que el de al lado sea tu papá, tu pareja, tu hermano, tu supercuate, tu... No, a nivel de decisiones personales, pues tú puedes tomar la decisión que a ti te haga sentido, que haciendo todo este análisis que dices de decisión racional, vaya con tu propósito. Ya si hablamos de decisiones de negocio o estratégicas, pues bueno, ahí no nomás porque se me da la gana, ¿no? Hay que tomar en cuenta otro tipo de factores, ¿no? Como la propia estrategia, que es el propósito, que nos vayan llevando hacia donde queremos ir. Pero yo inclusive les dejaría una cosa de tarea. ¿Cuántas veces no nos distraemos en la vida, en los negocios, en el trabajo, en lo que quieran? Al enfrentar un problema, ¿no? Y lo digo así, o al dedicar tiempo y energía a resolver un problema que no es un problema, no porque no sea importante, simplemente porque a nivel de importancia, tu tiempo vale mucho. Y eso a lo mejor me estoy metiendo en temas de productividad, ¿no? Que ya les he hablado, que siempre lo saco, pero su tiempo vale mucho, el de cada persona. Si no es realmente un problema o una situación en la que tengas que tomar una decisión, porque a veces ni te toca, ni te afecta, ni te nada, pues déjalo ir, ¿no? Lo puedes aplicar en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, me encantó, o sea, yo creo que llevarlo hacia esa parte del propósito, para mí en lo personal, es como el candado seguro a llevarte a tomar una decisión un poco más acertado, que te lleva a algo más acertado. Y esto es mi último comentario antes de abrir micrófonos para el que quiera participar, sería: no caigan en un gran vicio a nivel seres humanos, y eso es una recomendación, de si ya tomamos una decisión, hoy, en este momento, tomamos una decisión, y en una semana analizamos la decisión y llega el típico, ¡ay! Pudo ser diferente, hubiera tomado otra decisión. El hubiera no existe. Hemos trabajado con muchas personas y Cuauhtémoc como coach no me va a dejar mentir, nos pasa mucho con nuestros coaches, que hay un arrepentimiento de, es que tomé esta decisión que estaba mal, pero no es que estuvo mal en ese momento. En el momento que tomamos una decisión, la tomamos con el contexto y todos los elementos que en ese instante tenemos para tomar la decisión. Si la analizas un día después, una hora después, un mes después, ¿no? Entre más tiempo pase, estás en un contexto diferente. Tus emociones, la información que tienes ya todo un contexto que te puede hacer caer, decir, es que me equivoqué en la decisión, hubiera tomado otra. El hubiera no existe, no se machaquen. Eso lo hemos visto y lo hemos platicado alguna vez, Cuauhtémoc y yo. Lleva a que la gente se siente insegura, afecta la inseguridad y afecta la capacidad de tomar decisiones futuras porque sientes que te equivocas en las decisiones. Entonces, yo con eso quería cerrar, o sea, si ya la tomaste, pues mira, asumes la consecuencia, si no salió como querías, corriges lo que tengas que corregir, tomas decisiones, nuevos caminos, pero no la culpa. Por favor, dejen la culpa, porque lo que fue ayer, lo que fue hace un minuto, y no voy a cambiar lo que pasó ni la decisión que tomé. Entonces, vamos aceptando las cosas, vamos cambiando y mejorando las cosas y entendiendo que somos humanos, pero que siempre tomamos la mejor decisión con la información, el contexto y la emoción que en ese momento tenemos, ¿no? Ahora sí, si quieren abrir micrófono, nada más. Sí, perfecto, abrir, Dana. ¿No? Si alguien quisiera, lo puede abrir o levantan, como dicen, la manita. Si es bueno, antes de que hubiera algún comentario, Dana, yo quisiera decir justamente de esto que mencionas. Hay veces que pareciera que se está tomando decisiones a partir del juicio propio, pero es cuando haya una experiencia, ¿no?
ya hemos pasado por estas situaciones, ya hemos vivido circunstancias más o menos similares, ya sabemos más o menos qué esperar de la situación y podemos tener elementos de lectura del contexto para decir, bueno, tomemos esta decisión porque ahí es donde el juicio propio es pertinente. Sí. Cuando es solamente un asunto de soberbia personal y tú eres el chiles verdes y yo no le quiero consultar a nadie, ¿no? Entonces ahí es cuidado con el tema del juicio propio, ¿no? Porque no necesariamente es algo que ha pasado por la situación de abrir un negocio, abrir una empresa, y si tú no sabes cómo enfrentar... Te dejamos de oír, Cuauhtémoc. Está quedando una llamada. Sí, ya. Es que me quería entrar una llamada, pero ya colgué. Pero ya hay gente que ha pasado por donde estás pasando y a quien le puedes consultar. Entonces es bien el tema del consejo, de buscar consejo, consejeros, ayuda, y muchas veces eso no implica mayor costo más que preguntar, ¿no? Llamarle a un amigo, a un tutor, a alguien que tenga mano al respecto. Y cuidado con el tema, ¿no?, de atorarse en el arrepentimiento, mejor si tienes arréglalo, ¿no? Es decir, como decían en este juego de palabras, ¿no? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? O sea, entonces, no estoy diciendo que hagan a un lado del todo sus sentimientos, pero en el tema de la toma de decisiones, pues básicamente los elementos como los que ya habíamos visto pues son muy claros, muy concretos, a partir de los cuales podemos tomar decisiones. Y ahora sí me callo para escuchar a los participantes. Ok, si alguien quiere comentar, ya sea en el chat o prender el micro, por favor, es el momento. Mientras lo hacen, les voy dando los avisos parroquiales de la semana. Próxima semana tenemos webinar de promesa de marca, que ese lo voy a dar yo, su servidora, donde es un tema que me han preguntado mucho, igual que la toma de decisiones, ¿no? La importancia de tener una promesa de marca. Y ojo, no solo aplica a la empresa. Todos nosotros, a nivel profesional, tenemos una marca personal y podríamos tener nuestra promesa de marca personal. Es ese sello, puede ser ese sello que te hace, que te respalda, ¿no? Entonces, los invito, ya está en el chat la liga para que se puedan inscribir. Y fíjense que estuvimos platicando, Cuauhtémoc y yo, y tenemos un grupo de Facebook que estamos abriendo de desarrollo y crecimiento para todos nosotros, que salió de este tema de los martes de café y webinar, que vamos a inaugurar realmente bien la dinámica. Van a encontrar ahí, yo creo que como en unos minutitos más, terminando esto, la recomendación de libros que nos hace el coach Cuauhtémoc sobre el tema que vimos, ¿no? Hay un par de libros que nos está recomendando. Una pregunta interesante que los invitaría a que nos respondieran. Y el día de mañana, en el grupo va a estar una herramienta que ayuda mucho a la toma de decisiones, que es el diagrama de... Se me olvidó el nombre. Bueno, lo van a ver mañana, perdón, es que traigo... Ishikawa. Ishikawa, perdón. Sí. El diagrama de Ishikawa para toma de decisiones, gracias, coach, lo van a ver mañana, va a estar publicado en el grupo con algunas instrucciones de cómo lo pueden aplicar. Es una herramienta visual súper útil. Sirve muy bien porque cuando no tengan la claridad y cuando dicen no sé qué decisión tomar a nivel, cualquier tipo de nivel, cualquier tipo de decisión, ayuda a ver causas, consecuencias o pros, contras, como lo quieran llamar. Mañana va a estar publicado en el grupo para que lo puedan, los invito a unirse, es un grupo público, ya está publicado ahí, el grupo se llama Martes de Café y Webinar. Entonces, y ahí vamos a ir poniendo una dinámica cada martes que tengamos un webinar sobre el tema que estamos hablando. Va a estar muy padre. Nos encantaría que aplicaran la gráfica de Ishikawa y que nos dijeran su experiencia, se les hizo fácil, difícil. En lo personal la recomiendo mucho, es muy útil, lo platicábamos Cuauhtémoc y yo.
Entonces, esa la van a tener por ahí. Y si quieren subir sus comentarios, inclusive subir como algún ejercicio que hayan hecho, con todo gusto les estaremos dando, tanto Cuauhtémoc como yo, aportaciones, recomendaciones, si quieren hacerlo. Para eso se diseñó el grupo de Facebook, para extender este aprendizaje que tenemos por medio de los martes de café, ¿ok? Entonces, creo que no hubo comentarios. Felicitaciones para ti, Cuauhtémoc, que es así, hay varias, ¿no? Pero comentarios no, creo que les gustó a todos. Mira, tan solo ya me pasé y siguen conectados, así que qué bueno que con todo y que hubo lugares donde sí les está afectando el tema de los apagones, porque sí recibimos algunos WhatsApp de gente que no pudo conectarse por tema de la energía. Están ustedes aquí. Gracias por estar. Carlos, creo que hay un micrófono abierto. Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, estamos en un tiempo de muchas decisiones. En alguna vez escuché a un director de una gran empresa decir, cuando le preguntaban cómo es que llegó hasta esta posición en la empresa, una multinacional, cómo había llegado, y la contestación de él fue tomando decisiones. Y alguien le preguntó, ¿buenas o malas decisiones? Y dijo, buenas y malas decisiones. Entonces, es una constante y es una verdad que tenemos todos los días que estar en la toma de decisiones. Y decía yo al principio que en este tiempo es un tiempo de toma de decisiones constantes, y que nos ha puesto en un escenario totalmente diferente de lo acostumbrado, y esto nos ha obligado, en mi caso, que dirijo una organización, una asociación civil, a cambiarnos de oficinas, a tener que liquidar gente, en fin, reducir nuestra planta, y bueno, todo ha tenido que ser porque al ver que las circunstancias no cambiaban, pues había que tomar decisiones en un momento dado drásticas, ¿no? Pero que por la supervivencia de la organización, pues teníamos que dar esos pasos. Ahora bien, hay una pregunta que quisiera hacer. ¿Cómo podemos evaluar en cuanto a calidad nuestras decisiones? Cuauhtémoc, ¿quieres? Gracias, doctor. Qué gusto verlo por acá. ¿Cómo podemos hablar en cuanto a calidad? Bueno, hay elementos técnicos que nos pueden decir si una decisión es la óptima en términos de calidad, técnicamente hablando. Yo, pensando en temas públicos otra vez, por ejemplo, decisiones de política económica que pudieran ser muy importantes, muy necesarios para mantener la economía de un país, ¿no? de una nación, donde quizá temas como recortes presupuestales, retirar dinero circulante del mercado, etcétera, podrían ser las medidas técnicamente recomendadas para bajar la inflación, para mantener la estabilidad económica, etcétera, pero son medidas impopulares, ¿no? En ese sentido podrían decir, puede lograr el propósito para el que se tomó la decisión. Ese sería como que otra vez el principal indicador, cumplir el propósito de, en este caso, mantener la economía estable, pero tiene un costo político. ¿Por qué? Porque este tipo de medidas pues regularmente arrojan a la gente a la calle, ¿no? Despidos, etcétera. Y ahí estamos teniendo una medida que puede ser, en términos de calidad, la óptima, pero en términos de aceptación, una medida muy impopular. Ponía el ejemplo de este caso de Jalapa, Veracruz, donde se trata de un tema relacionado con el área de obras públicas,
todos disfrutamos la obra pública, la damos por hecho, ¿no? Cuando tenemos la calle pavimentada, cuando nuestro drenaje funciona, ¿no? Pero cuando el municipio quiere hacer obra pública, voy a hacer una expresión, le recordamos la mamá al presidente municipal, porque nos abrió la calle, porque levantó la banqueta, porque vamos a llegar más tarde al trabajo, porque a quién se le ocurre, por qué no consultan, ¿no? Son acciones de política pública impopulares, pero que a la hora de que vemos sus beneficios, pues bueno, lo damos por sentado, ¿no? Ya era necesario, ya hacía falta. ¿Cuál es ahí en ese caso el parámetro para definir si la decisión fue de calidad? Pues que justamente logre el objetivo para el cual se diseñó esa obra pública. Por ejemplo, voy a poner el caso de Ciudad de México. Hace unos 15 años, más o menos, se puso de moda hacer distribuidores viales en varias partes de la Ciudad de México, por el hecho de hacer distribuidores viales en la Ciudad de México. Porque el tráfico antes de los distribuidores viales y después de los distribuidores viales siguió siendo el mismo. Ahí se tomó una decisión, no sé con base en qué elementos, muy probablemente pues de gente que quizá necesitaba o quería llevarse dinero al bolsillo, pero que la decisión que generó molestia no solucionó el problema para el cual se supone que estaban diseñándose este tipo de cosas. Entonces, en términos de calidad, para evaluar una decisión, digamos, cumplió el propósito para el cual se tomó la decisión, resolvió el problema para el cual se planteó y que fue técnicamente la óptima en términos de costos, de presupuesto, etc. Y otra cosa es el tema de la aceptación, que como ustedes saben, pues desde mi perspectiva como administrador público, pues es un elemento que hay que considerar constantemente en función de que nos movemos en un escenario donde el pulso social es un recurso del cual hay que estar echando mano constantemente. No sé si respondí la pregunta, doctor. Sí, muchas gracias. La respuesta, aunque la experiencia es en el ámbito público, tiene mucha aplicación en el terreno de lo privado, y sobre todo en organizaciones como la que yo me toca dirigir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? No, ¿de qué usted? Si no, para irnos despidiendo, esto que estabas comentando ahorita es como entender las consecuencias, porque es una regla universal. Decisión va a traer una consecuencia que deberías de asumir. Yo recuerdo, rápidamente les digo, y lo he comentado como en 5 webinars. Cuando empezó esto el año pasado, cuando empezamos estos webinars y estos martes de café el año pasado, en abril del año pasado, fue porque mucha gente nos empezó a contactar de los clientes que teníamos empresariales para oye, ¿cuándo me recomiendas que empiece a salir a vender? ¿O cuándo me recomiendas? Y la gente optó por la omisión, me quedo congelado, con muchos pequeños negocios que se quedaron como, voy a esperar que pase la crisis y mientras no hago nada, ¿no? Y tristemente lo que dije desde aquel momento, recuerdo que en el tercer webinar que dimos de este tipo, por ahí de finales de abril del año pasado, decía yo, la omisión es una decisión. Los que decidieron no tomar ninguna acción para esperar que pase la tormenta, tomaron una decisión y tendrán que vivir con las consecuencias, ¿no? Y así con cada decisión que tomamos. Con esto cerramos. Les agradezco a todos. Nos extendimos un poquito, pero el tema estaba muy bueno. Les agradecemos a todos su participación, que hayan estado con nosotros. Les recordamos, próxima semana, martes de café con el tema promesa de marca. Va a estar muy interesante, y no porque lo de yo, sino porque el tema está muy interesante. Mi queridísimo coach Cuauhtémoc Paz, muchas gracias. Me encanta tu aportación y me encanta porque, como decía Carlos, que ahorita participó, todo lo que dijiste, que obviamente por tu experiencia lo aplicas a ejemplos del sector público, aplica exactamente igual en vida privada, en sector empresarial, en lo que ustedes quieran. Entonces, el punto es, tomemos decisiones, aceptémoslas, analicémoslas, seamos
tan racional como podamos ser, porque no todo es 100% racional. Y vamos con las consecuencias y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente martes de café y webinar. Próxima semana, 8 de la noche, como siempre aquí. Aunque nos quedemos sin luz, tenemos plan B, C, lo que sea. Aquí estaremos. Wow, gracias, amigo. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a Bye, todos. gracias, Buenas coach. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye, bye. Lo voy a subir, les va a llegar por email. Vamos a subir esto al YouTube para el que quiera ver repetición o compartirlo. Yo espero que el jueves, viernes esté por ahí. Ya les estaremos avisando por mail. Gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas Nos vemos noches. Bendiciones, pronto. bye. Gracias.